Buenos días, soy el doctor Daniel Valenzuela y vamos a hacer esta clase de neuroanatomía para la práctica clínica para alumnos de cuarto año de medicina. Y la finalidad de esta clase es poder repasar aspectos fundamentales, generales, para poder entrar en esta disciplina que es la neurología clínica. Vamos a hablar un poco de configuración externa e interna del cerebro y de tronco encefálico. Vamos a hablar algo de irrigación del sistema nervioso central y también vamos a hablar de alguna sistematización de las vías más importantes, motoras, sensitivas y cerebelosas. Todo este tema, alumnos, ustedes probablemente ya los vieron en sus cursos de primer año de medicina, y la idea es que esto sea un repaso para que después cuando ustedes desarrollen su guía de neuroanatomía puedan ir recordando aspectos que son importantes para una buena eh, eh, práctica clínica ahora con la patología neurológica. Este es un esquema que ustedes deben recordar, que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula, y a su vez el encéfalo se divide en cerebro, tronco y cerebelo. Del punto de vista de lo que es la configuración externa del cerebro, recordamos que hay una cara dorsolateral, hay una cara medial y hay una cara basal del cerebro. En términos generales, la cara dorsolateral tiene estos dos grandes surcos, que son el surco de Rolando o surco central y el surco lateral o cisura de Silvio. Y estos son importantes para poder delimitar los lobos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lobo occipital, también ayudándonos con esta pequeña cisura que era la cisura perpendicular externa. La cara medial del cerebro tenía otras cisuras, estaba la cisura perpendicular interna y la calcarina, estaba el cuerpo calloso y la cisura calloso marginal que delimitaba algunas partes importantes, como por ejemplo el giro del cíngulo y la cuña, si ustedes recuerdan, y por debajo de la cuña la língula. Y en la cara basal teníamos este que era el giro recto, que estaba en relación con el surco olfatorio, y estaban los giros en H, y este giro que era el giro paripocampal, que estaba en relación con el surco colateral. Son datos que tal vez no son tan relevantes para una práctica clínica, pero sí nos hace recordar un poco cómo se configuraba el cerebro desde el punto de vista anatómico muy general. Eh, Otra cosa importante desde el punto de vista de la configuración externa es también recordar que existen áreas cerebrales que están especializadas para distintas funciones. Y así nosotros aprendimos que existe un área motora primaria, un área sensitiva primaria que estaban en relación con el giro frontal ascendente y el giro parietal ascendente en forma respectiva, ¿verdad? Estaban los giros temporales, y en el giro temporal superior se encontraba el área auditiva primaria. Estaba este giro que era el giro supramarginal, que estaba en relación con el área de Wernicke, y así también podíamos encontrar el área visual primaria a nivel del polo occipital, el área de asociación visual un poco más hacia adelante, el área de Broca en la zona del giro temporal, giro frontal inferior, y así vamos también delimitando un mapa que se conocen como las áreas corticales de Brodmann, que nos sirven para también orientarnos del punto de vista de la topografía lesional en distintos cuadros clínicos de origen vascular. ¿Mm? Esa es tal vez la importancia de recordar un poco. Vamos a verlo más adelante también esto. Ya la configuración interna era un poco más compleja, porque teníamos que hacer una especie de recordatorio de cómo se ordenaban las estructuras en la configuración interna del cerebro, y una forma de recordarlo era a través de los ventrículos y la disposición de los núcleos de la base, ¿verdad? Si nosotros recordamos, aquí estaban los ventrículos laterales en su porción frontal, en relación con la cabeza del núcleo caudado, teníamos el ventrículo medio en relación con el tálamo, y teníamos acá las prolongaciones occipitales de los ventrículos laterales. Entre el núcleo caudado, el tálamo, y este otro núcleo que tiene tres partes, que es el núcleo lenticular, que estaba el putamen, globo pálido externo y globo pálido interno, discurría una parte importante que se llama cápsula interna, que son todas las fibras de proyección motoras que van de manera descendente, como también fibras ascendentes de las vías sensoriales y sensitivas. Teníamos la cápsula externa, el claustro, la cápsula externa y la ínsula,
como reparos anatómicos a recordar, ¿verdad? Y teníamos por delante la rodilla del cuerpo calloso y por detrás el esplenio del cuerpo calloso. Esta es una diapositiva que sirve solamente para ir haciendo un recordatorio respecto a algunos hitos anatómicos que hay que recordar en la configuración interna del cerebro. Cuando hablábamos de tronco encefálico, ustedes recordarán que existían estas tres partes, que son el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Teníamos una cara anterior y una cara posterior, y una forma que siempre nosotros nos acostumbramos a estudiar el tronco encefálico era a través de la relación que tenía con sus pares craneanos, ¿verdad? Teníamos el tercer par u óculo motor saliendo del espacio interpeduncular, el cuarto par o troclear, que era el único que salía por la cara posterior del tronco encefálico por debajo de los colículos inferiores. Teníamos el quinto par en la cara lateral de la protuberancia en relación con la base del pedúnculo cerebeloso medio. Teníamos el surco bulbo protuberancial, por donde emergían el sexto, el séptimo y el octavo par desde medial hacia lateral. Y teníamos finalmente la cara anterior del bulbo raquídeo, donde teníamos este surco medio anterior, el surco preolivar y retroolivar. Y así podíamos ordenarnos con el surco preolivar, el 12º par, y en este surco retroolivar teníamos noveno, décimo y 11º par. Esta era una forma relativamente sencilla de acordarnos un poco de esta anatomía, pero el problema era cuando teníamos que aprendernos la configuración interna del tronco, y ahí era un poco más complejo recordar. Una forma de hacerlo un poco más amigable era esto de aprenderse un poco la embriología. Y si nosotros nos acordábamos de esto de la embriología, hacíamos la analogía entre lo que es la médula espinal y el tronco, y así la médula espinal, lo motor era a nivel anterior y lo sensitivo era a nivel posterior. Cuando se forma el tubo neural, cuando deriva hacia la médula espinal tiene esta disposición, pero cuando deriva hacia el tronco, más bien lo motor queda en una disposición medial y lo sensitivo queda hacia una disposición lateral. Y eso se debe a que la cavidad en el tronco encefálico está representada no en el centro, como en la médula, sino que a nivel posterior por el cuarto ventrículo. Esto como que se abre y finalmente queda en esta disposición. Y así nosotros encontramos núcleos motores a nivel medial, como por ejemplo el núcleo del 12º par del hipogloso, y núcleos laterales, como por ejemplo los núcleos vestibulares, que eran más bien sensoriales o sensitivos, y el núcleo, por ejemplo, espinal del trigémino. Y así íbamos nosotros conociendo sexto par, motor, séptimo par, y también núcleo espinal del trigémino y núcleos vestibulares a nivel lateral. A nivel del mesencéfalo la cosa cambiaba un poco, pero seguía manteniéndose siempre una columna medial motora, en este caso óculo-motora. En términos generales, un concepto que había que recordar es que no necesariamente los núcleos de los pares craneanos se relacionan uno es a uno con cada nervio craneano. Por ejemplo, puede existir un nervio que finalmente termine aportando aferencias hacia más de un núcleo, o un mismo núcleo puede aportar eferencias hacia más de un nervio. Así tenemos, por ejemplo, el caso del núcleo ambiguo, que aporta motoneuronas inferiores hacia el noveno, el 10º par e incluso parte del 11º par. Y tenemos aferencias que llegan al núcleo espinal del trigémino, no solamente del trigémino, sino que llegan aferencias sensitivas, en este caso algésica, del noveno par, del séptimo par y del 10º par también. Entonces, la disposición de los núcleos de los pares craneanos no necesariamente es idéntica a la disposición del nervio como tal, y por eso esto era lo que complejizaba un poco la anatomía de los pares craneanos. Y ustedes recordarán que algo aprendieron respecto a las columnas aferentes viscerales, especiales, motoras, la columna eferente somática general y todas estas que eran un poco un dolor de cabeza cuando aprendíamos la anatomía de primer año. Es importante sí recordar la relación que existían de las vías largas con los núcleos de los pares craneanos. Las vías largas en general en el tronco, aquí en color rojo, se disponen a nivel anterior, es decir, en el pie del tronco, y las vías sensitivas, el menisco medio, si ustedes recordarán, como su nombre lo dice, estaba a nivel medial y estaba separado de la vía espinotalámica que discurre por el tegmento lateral.
Esta disposición se mantiene bastante bien en el bulbo raquídeo y en el puente, donde siguen separados el lemnisco medio del enlace espinotalámico, pero, y la vía piramidal sigue manteniéndose en una posición más anterior a nivel del pie del tronco. Pero ya cuando ya empezamos a subir en el tronco encefálico, las vías sensitivas se unen y no hay posibilidades de separación. La vía piramidal sigue siendo en una disposición anterior en el pie, en este caso del mesencéfalo. Esto tiene importancia porque cuando nosotros queremos ver síndromes de disociación sensitiva, es decir, cuando existen cuadros que afectan solo la sensibilidad cordonal posterior o solo la sensibilidad termoalgésica, esto se va a dar o en la médula espinal o a nivel del tronco, pero el tronco hasta nivel de bulbo raquídeo o puente bajo. Pero ya en puente alto o mesencéfalo, por esta razón, cuando ya están juntos, es bastante más difícil que se pueda dar esta disociación sensitiva. Eh, el tronco encefálico también tiene una relación con el cerebelo, y si ustedes recordarán, estaban los pedúnculos cerebelosos, el pedúnculo cerebeloso superior en relación con las eferencias que van hacia el mesencéfalo, núcleo rojo y después tálamo. Teníamos estos que eran los pedúnculos cerebelosos medios, que son las formas de relevo de la vía descendente córtico ponto, y ahí entran directamente al cerebelo. Eran los pedúnculos más gruesos, los pedúnculos cerebelosos medios, y estaban los pedúnculos cerebelosos inferiores también, que son los que reciben las aferencias de los haces espinocerebelosos desde la médula espinal, ¿ya?